Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Principios Generales del Derecho Latinoamericano de la cátedra del doctor Alejandro Nató. Mi nombre es Andrés Gallardo y vamos a tratar de compartir estos minutos de la mejor forma posible. Ya sé que ni a mí me gusta estar frente a una computadora grabándome, ni a ustedes estar mirando este video. Habrá seguramente videos más importantes y más interesantes, pero bueno, es lo que nos toca y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Cuando Alejandro Nató me encargó estas primeras clases, pensé que debería tratar de compatibilizar eh, entre temas que puedan aportarles contenido teórico y también en la utilidad de este espacio para que ustedes puedan reflexionar y pensarse en el rol profesional para el futuro, pensarse como operadores jurídicos en las áreas que cada uno eh, tenga interés. Pueden ser áreas de docencia, de ejercicio liberal de la profesión, como actores del Poder Judicial, en la política, en fin, todas las posibles actividades que da la profesión de la abogacía, poder pensarlas, poder sentirlas más cerca y de esa forma ratificar o rectificar la elección hecha. Porque uno puede decir, bueno, la verdad, esto no es para mí, estoy pensando que mejor me dedico a otra cosa. O me encanta, realmente cuando avanzo en esto, cada día me gusta más. Y entonces en esta clase introductoria voy a tratar de involucrarlos en temas generales de de la actividad judicial, en temas generales de la actividad abogadil, para que eh, se piensen, además de aprender, de incorporar conocimientos, se piensen. Ustedes saben que todas las sociedades tratan de consolidar un determinado orden. Ese orden, ese ajuste de las conductas interpersonales de los individuos que conforman los grupos sociales, es lo que permite a las sociedades desarrollarse, crecer, potenciarse en armonía. Es muy difícil que una sociedad pueda desarrollarse en el marco de la anomia o en el marco del conflicto permanente. El desorden es un estado excepcional dentro de las sociedades y es un estado que siempre se supera, en todo caso, con un nuevo orden. Ese desorden cesa en la medida en que aparece un orden nuevo. Pero siempre las sociedades tienden a un determinado orden. Por supuesto, ese orden y también ese desorden se da en el marco de una relación bilateral básica, que es la relación de poder, esa relación de mando y obediencia, en donde unos que tienen el poder de alguna forma, lo ejercen y dominan o controlan al resto, a una gran mayoría en general. Esa relación de poder central en todo análisis político y en todo análisis jurídico, a través de ese orden que consolida, se va a manifestar en un sistema jurídico. O sea, vuelvo, hay una relación de mando y obediencia que llamamos relación de poder. Esa relación de poder es la que consolida un determinado orden y ese orden se expresa a través de un sistema normativo que ustedes conocen como el de una constitución, leyes, decretos, resoluciones. Ese bloque normativo, ese sistema jurídico, es el que va a
permitir a los habitantes de un determinado territorio ejercer actividades, desarrollar algunas conductas y también les va a limitar en ese ejercicio y va a prohibir otro conjunto de actividades y otras conductas. Se supone que esas permisiones y esas proscripciones son las que armonizarán en el futuro a ese grupo social. Por cierto, la existencia de un orden en esa relación de mando y obediencia y la existencia de un sistema jurídico, bloque de normas, no necesariamente implica que todas las relaciones interpersonales van a ser pacíficas y acordes con ese poder, con ese orden y con ese sistema jurídico. La realidad demuestra que el conflicto siempre va a existir. En mayor o en menor grado va a haber desajustes en las conductas grupales o en las conductas personales. Y esos desajustes, esos conflictos, van a tener que ser dirimidos por un grupo de personas que tienen esa especialidad en el grupo social, tienen la función de dirimir los conflictos. Vamos a llamarlo sistema judicial en términos genéricos. Entonces, por un lado tenemos el orden, relación de mando y obediencia, orden, el sistema legislativo o normativo, que es el que regula ese orden, y por otro lado un sistema judicial que es el que va a dirimir los conflictos que pudieran ocasionarse. Por supuesto, hay dos cosas para tener en claro sobre esto. Primero, que el sistema normativo tiene que tener un consenso, tiene que tener una legitimidad en ese grupo social, porque si no haría falta un policía, un ejecutor de la coacción física para que cada habitante cumpla con la ley. No hay ningún sistema que se pueda sostener con pura coacción. El sistema requiere de un convencimiento, de una convicción social sobre su bondad. Los habitantes de un territorio, de un estado, tenemos que tener convicción sobre que el sistema político institucional en el cual vivimos es bueno y lo queremos sostener. No sería posible sostener un sistema por la fuerza, solo por la fuerza. La fuerza es un accesorio para un desajuste puntual. Esta es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. La segunda cuestión que tenemos que tener presente es que la actividad del sistema judicial tendiente a la resolución de los conflictos no necesariamente implica que esa resolución sea justa. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No es que lo que resuelve el sistema judicial es justo? El sistema judicial resuelve conflictos, no necesariamente los resuelve en términos de justicia. Y entonces ustedes se podrán preguntar, pero ¿y entonces la ley, el bloque normativo, no es un bloque normativo justo? Y yo les diría, atención, no necesariamente el bloque normativo es siempre justo. Y entonces podrían preguntar sobre el primer elemento y decir, pero, perdón, ¿el poder es justo? O sea, esa relación de mando y obediencia, ese orden que se consolida en función de esa relación de mando y obediencia, ¿es justo? Y volveríamos a la misma respuesta. No necesariamente es justo.
Y entonces tenemos un pequeño interrogante, para ser irónicos, porque es el gran interrogante al que ustedes van a asistir, es ¿qué es lo que determina la justicia del orden político, la justicia del bloque normativo y la justicia de las decisiones judiciales? ¿Cuándo podemos predicar que alguno de ellos o los tres elementos estos que yo acabo de definir son justos? Y bueno, ahí tenemos un primer gran problema, o si se quiere, una primera aproximación a una discusión que es tan vieja que tenemos su dato histórico ya desde la época de los griegos, desde Aristóteles, Platón y también mucho antes. Eh, pero, ¿qué es lo que se discutía desde aquel entonces y hasta ahora? Es ¿qué es lo justo? ¿Qué es la justicia? Porque nosotros, para que ustedes lo comprendan, estamos formados en una idea de que la justicia reina en todos los órdenes que acabo de mencionar. La justicia reina en el poder, la justicia reina en la ley, la justicia reina en lo que dicen los jueces que es la solución de los conflictos. Y poco nos ponemos a pensar en qué es realmente justo. Una de las falencias que ustedes van a encontrar lamentablemente en la formación de grado es que va perdiendo espacio dentro de esa formación la temática vinculada a qué es justo, cuál es la justicia a la que debemos dirigirnos. Esto pareciera que se da por sentado, es una cuestión única y se le da mucha más importancia a lo que llamamos las materias jurídico-positivas, a las codificadas, a las que tienen que ver con la herramienta procesal, que a la discusión central sobre cuál es el modelo de justicia que debe perseguir nuestra sociedad y cuál es el modelo de justicia que vamos a asumir nosotros como el central en nuestro ejercicio profesional el día de mañana. Esta cuestión de qué es la justicia o qué es lo justo es una cuestión que nos introduce en un segundo tema que yo quería hablar con ustedes, que es el vinculado a algunas cuestiones metodológicas que tendrían que tratar de incorporar en su haber para todo el ejercicio profesional y para el desarrollo de la carrera. Una primera cuestión metodológica es la de la aparición de las llamadas nominalizaciones en el uso del lenguaje. Y esto que acabamos de ver es un claro ejemplo de una nominalización. Cuando nosotros le atribuimos un significado unívoco al término justicia, cuando creemos que todos estamos hablando de lo mismo, estamos cayendo en el uso nominal del término justicia. Decimos, sí, lo que hace el gobierno siempre es justo, lo que resuelven los legisladores siempre es justo, lo que resuelven los jueces siempre es justo, porque todos suponemos que pensamos que la idea de justicia es una sola. Ahora, si empezamos a desgranar qué es para cada uno de nosotros lo justo, nos vamos a dar cuenta que hay muchas ideas de justicia y muchas de ellas son contradictorias, abiertamente contradictorias.
¿Cuál es la importancia de especificar cuál es el contenido de esas nominalizaciones para poder convertirlos en conceptos sustanciales? Justamente el objetivo es permitir el desarrollo de una idea que tenga sustancia, porque si yo digo la ley es justa, yo tengo que decir previamente qué entiendo por justicia, porque si no, solo estoy poniéndole un condimento a la ley, predicándole algo estrictamente nominal, formal. No estoy diciendo nada si yo digo la ley es justa y no digo previamente qué entiendo por justicia. Tampoco estoy diciendo nada si digo este sistema es democrático. Vivimos en democracia. Qué buena que es la democracia. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿De qué democracia estoy hablando? Fíjense, si yo digo el sistema de partido único no es democrático. Una premisa, una afirmación. El sistema de partido único no es democrático. Lo habrán escuchado a muchos académicos y también a muchos opinólogos decir el sistema que rige en Cuba o el sistema que rige en China no es un sistema democrático. Lo que no están diciendo ellos es qué es la democracia. Porque evidentemente para ellos el único condimento que nos habla de democracia es la vigencia de un sistema de partidos multipartidista. Quiere decir que el monopartido automáticamente descarta la idea de democracia. ¿Y ustedes creen que el multipartidismo garantiza la participación popular y que el multipartidismo garantiza la expresión genuina de la voluntad de la mayoría de la población? No es el momento de decirlo en esta clase ni de explicarlo porque es bastante complejo, pero yo les puedo asegurar que podríamos tener bastantes sorpresas cuando nos ponemos a ver en un contexto político y social determinado cuál es la incidencia real que tiene la voluntad mayoritaria en la conformación de las mayorías legislativas, por ejemplo, o si quien ejerce el gobierno realmente representa la mayoría de la voluntad popular en un sistema multipartidista. Tampoco estoy diciendo con esto que necesariamente el sistema del partido único sea democrático porque representa la mayoría en su voluntad hecha poder, porque no necesariamente esto es así. Pero atención, la conceptualización de la democracia, la profundización de un análisis sustancial de la democracia requiere de otro tipo de discusión. Y es un grave error caer en las afirmaciones que sostienen supuestas significantes unívocas para cada uno de estos conceptos. Miren qué interesante, ¿no? Pensar en la libertad en este momento de la pandemia, en donde algunos agitan el tema de queremos libertad para poder trabajar, queremos libertad para poder transitar por las calles, no queremos ponernos el tapaboca porque afectan nuestra libertad. Y eso desde la perspectiva individual, desde la perspectiva egoísta, carente de toda proyección social, desde la perspectiva de aquellos que solo miran su ombligo en vez de mirar la situación general, en vez de mirar los efectos que producen sus actos para el resto de las personas, para ellos eso es su libertad. Y la limitación necesaria que se impone a los ejercicios de las conductas y de las acciones particulares en un marco de emergencia es también, desde otra perspectiva, una
expresión de libertad, porque si no se limita la libertad de aquellos que quieren a toda costa ejercer sus actividades normalmente y que van a impactar en la salud de otros grupos humanos, que con esa afectación de su salud van a ver coartada su libertad y hasta coartada también su posibilidad de existir, obviamente eso también es un aspecto de la libertad y tiene que ser contemporizado uno con otro. Y entonces fíjense que no podemos hablar de una sola libertad. Hay tantas libertades como tantas mentes humanas estén pensando en cómo ejercerla. ¿Qué tienen que hacer las sociedades? Tienen que de alguna forma convenir, consensuar cuál es la idea de justicia, la idea de libertad, la idea de democracia que van a tener como norte, como regla en su vida institucional. Eso es lo que rige, eso es lo válido, eso es lo sustancial. A eso nos tenemos que dirigir para poder entender de qué estamos hablando en el lenguaje jurídico. Si no podemos descubrir esa trampa del lenguaje que es la atribución unidireccional de sentido en estos conceptos, estamos en problemas, porque vamos a reiterar falsas premisas, vamos a volver a darle a estos conceptos contenidos falsos, contenidos vacíos, y vamos a permitir que el uso nominal de esos conceptos desvirtúe los proyectos políticos, desvirtúe las fórmulas legislativas, desvirtúe también las decisiones del Poder Judicial. Me tomo mate porque además me quedo sin saliva. Las nominalizaciones se utilizan muchísimo en el lenguaje jurídico, en el discurso jurídico. Y a través de racionalizaciones, que son utilizaciones reiteradas de nominalizaciones, a través de estructuras lógicas que tienen un armado y una estructuración formal válida, se concluyen en resultados que, si uno trata de entender el discurso previo, resultan sorprendentes. Por eso en la jerga tribunalicia se dice, cuando uno quiere ver el sentido de una decisión, tiene que empezar por el resuelvo, leer la parte resolutoria, resolutiva del fallo, antes de leer todo el conjunto de estructuras de pensamiento que son previas, que son la descripción de los hechos, el análisis jurídico de las normas aplicables y luego las conclusiones que van a derivar en esa resolución. Digo esto porque muchas veces, a través del uso de las nominalizaciones, de hablar de justicia, de razonabilidad, de democracia, de libertad, de bienestar, etcétera, 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 en un entramado lógico formal apto, esa canción que desarrolló el juez a través de ese andamiaje sentencial deriva en una resolución que al lector lego lo sorprende. Dice, pero ¿cómo? Si venía hablando de democracia, de libertad y todo, y resuelve esto. Y justamente porque ese operador jurídico, ese juez, utilizó nominalizaciones a las que no les dio contenido, no las contextualizó, no aclaró cuál era el sentido del uso del término que estaba haciendo. Y entonces dijo, bueno, esto
es democrático, esto apunta a la libertad, esto va a generar bienestar, esto es justo y esto es lo que resuelve. Y por eso es muy importante estar atentos a todo este tipo de trampas del lenguaje y del discurso jurídico. Y yo quiero volver ahora al tema inicial, cuando hablaba de la estructuración de un sistema judicial para dirimir los conflictos. Primero, para decirles que al conflicto no hay que tenerle miedo. El conflicto en las sociedades y el conflicto en las relaciones humanas es una constante. El problema no es el conflicto, sino el problema es cómo hacemos para solucionar el conflicto. Ahí es donde tenemos la posibilidad de ser correctos o incorrectos, no en asumir que el conflicto existe. Ya el conflicto existe entre dos personas, el conflicto existe en las familias, el conflicto existe en las instituciones, en todos los niveles en donde hay interacción humana hay conflictos, porque no todos pensamos lo mismo, no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos las mismas intenciones, y entonces el conflicto es algo inevitable. Ahora, el Poder Judicial, que es aquel que tiene en nuestro sistema estatal la función de asumir esos conflictos y resolverlos, cuando no se resuelven en otros ámbitos, en otras vías, en la sede administrativa, a través de la discusión política, en relaciones de resolución extrajudicial de conflictos, cuando son conflictos individuales y no se pueden resolver en ninguno de estos ámbitos, ahí aparece la función de ese Poder Judicial. Y ese Poder Judicial en nuestro sistema está integrado por magistrados, por jueces, de distintos niveles de resolución, distintas instancias de resolución, van a entender en el ejercicio de sus competencias específicas en razón de las materias que ustedes conocen, derecho civil, derecho penal, comercial, laboral, en función de esas materias van a entender y van a tratar de resolver los conflictos que vienen para su entendimiento. Y en esa conformación del Poder Judicial también hay algunas trampas formativas a las cuales yo me quiero referir en esta clase preliminar, porque me parecen interesantes para que ustedes piensen y para que de alguna forma revean algunos mitos que hay dando vueltas por ahí en nuestra formación y en nuestra sociedad, porque no es solo en la formación universitaria, sino también en lo que se sostiene, en lo que se dice en los medios, en los instaladores de la opinión pública. Una primera cuestión de la que se habla muy a menudo es de la objetividad y de la neutralidad de los operadores jurídicos. Se dice, bueno, un buen juez es un juez que es objetivo, que es neutral, ¿no? Y esto me hace acordar a la idea que nos imponían en mi época en la escuela secundaria. Ahora está bastante superado esto, pero en mi época se hablaba de la historia y se decía, un buen historiador es un historiador neutral, es un historiador objetivo, es aquel historiador que puede traer los hechos tal cual fueron, trae los hechos de la historia tal cual fueron, los trae, los hace un paquete y los pone acá, y acá nos explica qué es lo que pasó. Ese es el buen historiador, era el buen historiador en las ideas historiográficas de mi escuela secundaria.
Y bueno, por supuesto, nos dimos cuenta con el correr del tiempo, con la aparición del revisionismo histórico y con la aparición hoy de la nueva historiografía que aún supera la idea del revisionismo histórico a través de la idea de la elaboración de una nueva historia y no de la revisión de la historia ya hecha, pero a través de estas nuevas teorías nos dimos cuenta que era absolutamente falso. No existía el historiador objetivo y neutral. No existía el historiador que traía el hecho tal cual fue. Sencillamente porque la percepción, la visión, la aprehensión de ese hecho es un acto absolutamente subjetivo, personal, único, ideológico, político. Y entonces la historia es una historia escrita desde la subjetividad, traída a nuestro conocimiento desde una perspectiva determinada. Y por supuesto, con mayor o menor conciencia, con mayor o menor impacto, pero también con una finalidad. Nuestra historia oficial, por ejemplo, en la Argentina y en Latinoamérica, la historia oficial es una historia que tiene como finalidad la consumación, la consolidación y la continuidad del sometimiento externo. Esa es la historia oficial, la historia en la que fuimos muchos de nosotros formados, hasta que logramos romper con esa estructura de análisis y entender que debíamos liberarnos de esa visión histórica para poder dirigirnos hacia una visión histórica emancipatoria, para poder entender que si comprendíamos adecuadamente la historia del pasado, podíamos tener nuestra clara visión, nuestro claro protagonismo, nuestro claro rol del presente y poder a su vez proyectar y proyectarnos socialmente para el futuro. Y vuelvo entonces al tema del juez, porque me fui en esta digresión histórica porque estaba hablando de aquellos que exigen como condición para el buen juez ser objetivo y neutral. Fíjense que en el proceso de la, en el proceso de, las, de la sentencia, del conocimiento de un caso y de la resolución de un conflicto, el juez hace al menos dos procesos que son claramente subjetivos y personales. El primer proceso tiene que ver con el contexto fáctico, con el conocimiento de los hechos. El conocimiento de los hechos, rara vez el conocimiento de los hechos es directo por parte del juez. El juez, en general, recurre, así como el historiador recurre a las fuentes en la historiografía, el juez recurre a determinadas pruebas que son las que lo van a guiar para poder determinar cuáles fueron los hechos. Pruebas de testigos, pruebas documentales, pruebas informativas, distintas pruebas que van diciendo al juez cómo se caracterizó un hecho. Las pruebas de testigos, por ejemplo, hacen que un testigo justamente esté frente a un juez y comienza a relatar cómo fueron los hechos. Y entonces el testigo dice, yo vi que el auto pasó con el semáforo en verde y yo estaba parado en esta esquina y lo vi claramente. Pero después el juez encuentra otro testigo que dice, yo estaba parado en otra esquina y para mí pasó en amarillo. Y puede darse la posibilidad de que el juez tenga un tercer testigo que esté parado en otro lugar y que diga, para mí el auto pasó en rojo.
Y no estoy hablando de la hipótesis de los testigos preparados, ni del testigo que es premeditadamente falso en su testimonio, sino estoy hablando de tres testigos hábiles y tres testigos que relatan lo que creen que vieron. Dicen, yo esto lo vi, lo dicen con convicción. Están frente al juez y lo dicen con convicción. Yo vi esto. Y entonces tiene tres eh, testimonios varios diferentes. Y luego tiene pericias sobre el funcionamiento del semáforo, pericias sobre el funcionamiento del vehículo, pericias sobre la velocidad, pericias sobre las condiciones meteorológicas y más y más y más para componer un escenario en donde va a tener que resolver si esa persona que conducía el vehículo es culpable o inocente de haber, con su accionar, quitado la vida de un peatón que cruzaba por esa senda. Y entonces, fíjense que acá hay un proceso primigenio de selección que es seleccionar cuál es la prueba válida que va a concluir en el diseño de ese escenario que va a ser juzgado. ¿Cuál es la prueba válida? ¿Hay objetividad? ¿Cuál es la objetividad posible frente a tres testimonios válidos? ¿Cuál es la objetividad posible frente a dos pericias contradictorias? El juez va a seleccionar de acuerdo a su leal saber y entender, de acuerdo a su intuición, de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su experiencia, a sus valores, a la correlación de todos estos aspectos fácticos, va a resolver cuál ha sido el escenario sobre el cual él va a decidir. Él va a recrear todo eso y va a llegar a una conclusión absolutamente subjetiva, absolutamente personal y absolutamente despojada de cualquier tipo de neutralidad, porque no puede ser neutral frente al concierto de evidencias. Tiene que decidir antes que nada con qué componentes va a resolver. Y ese es un proceso absolutamente subjetivo y personal. El juez no es una máquina. El juez no es un botón que se aprieta y automáticamente surge cuál es el hecho sobre el cual se va a resolver. La determinación de los hechos, el análisis de los hechos es un primer concierto de selección subjetiva. Y hay un segundo concierto, tan o más importante que el primero, que es el de la selección normativa. Ustedes habrán escuchado, porque esto es una cuestión que se dice mucho en la calle, esto de las dos bibliotecas, ¿no? Bueno, en realidad no existe una sola solución, hay dos, por lo menos. Yo diría que siempre hay muchas más, pero por lo menos dos soluciones posibles. Una tiene su sostenimiento en esta parte de la biblioteca y la otra en la otra parte. Y esto, yo diría, en la experiencia jurídica que tengo en mi vida, es realmente así. No existe el caso cerrado donde la solución es una. Siempre tenemos un abanico de posibilidades de resolución. Y ahí es donde aparece la segunda expresión de la subjetividad. El juez que no se conecta como si fuera una matrix jurídica al sistema normativo y automáticamente expulsa la resolución, sino que integra todo el plexo normativo disponible, piensa cuál es la resolución justa,
eh, avanza en el desarrollo teórico y concluye con una resolución y con una sentencia. Este segundo aspecto también nos está demostrando que no es posible hablar de objetividad como característica de un buen juez. Por supuesto, ustedes dirán, y bueno, pero ¿cuál fue la necesidad de decir que los buenos jueces eran objetivos y neutrales? O de darle a la imparcialidad ese contenido tan liberal en el cual fuimos formados. Evidentemente, el, es, una, es una suerte de coraza protectora, porque si yo digo que el juez siempre es objetivo, siempre es neutral, siempre es imparcial, lo que estoy diciendo es un ser perfecto cuyas resoluciones nunca pueden ser equivocadas. Si yo digo el historiador, el buen historiador, el gran historiador, nuestros historiadores eh, magníficos, Mitre, Rivadavia, siempre hablaron, Sarmiento, siempre hablaron con objetividad y con neutralidad, su palabra es santa. No puedo discutir la historia porque estaría discutiendo su perfección. Atribuirles a los historiadores o a los jueces esa condición de dioses de la perfección, de dioses de la objetividad, de la imparcialidad y de la objetividad, es alejarlos de su condición humana y alejarlos de su dimensión política. Alejarlos de su dimensión política. Los historiadores, los jueces, tienen dimensión política y tienen dimensión ideológica. Lo que no debemos tener los jueces es dimensión partidaria. Esto está claro. No podemos defender, ni representar, ni estimular a una expresión partidaria, puntual, específica. Pero sí tenemos dimensión política, tenemos dimensión social, tenemos dimensión religiosa. Los que no quieran decirlo, los que quieran negarlo, o decir, bueno, no, lo mío es, soy una mente en blanco, que solo aplica normas, pueden seguir diciéndolo, pero no dicen la verdad. La verdad es que todos los que operamos el sistema judicial lo operamos desde una perspectiva determinada, desde una ideología determinada, y cada decisión que tomamos, cada decisión que sale de nuestras sentencias es una decisión política. En la segunda parte de la clase, o en la segunda clase, como quieran, vamos a hablar sobre el tema de la igualdad. Vamos a hablar sobre el tema de la igualdad y vamos a ver cómo la igualdad también es otro mito y cómo no entender la igualdad de alguna forma hecha nominalización, carente de contenido, esa igualdad liberal, esa igualdad vacía, cómo nos hace intrínsecamente injustos. Bueno, por ahora vamos a ir a un recreo virtual, si se quiere, y continuamos en la clase siguiente. Hasta luego.